¿Qué distorsión debo comprar para tocar como Nirvana? Esta es una de las preguntas más recurrentes que recibimos a diario en el canal y si bien la respuesta fácil sería invitar a que todos ustedes compren un Boss DS1 o un Boss DS2, que eran las distorsiones que usaba Cobain, hay que tener claro que no porque compres esos pedales vas a sonar idéntico a Cobain, pues existen muchos factores que definen el sonido de un músico. Por tanto, la mejor recomendación que podemos dar a aquellas personas que nos preguntan por pedales de distorsión es que no existe una fórmula mágica que se pueda comprar en una tienda. La clave aquí es probar tú mismo todos los pedales que te han recomendado y de ser posible, pruébalos en tu equipo propio, pues a veces hacemos las pruebas en tiendas con guitarras y amplificadores muy diferentes a los que tenemos en casa y obviamente, al llegar a casa, la decepción empieza. Asimismo, no tomes como ley las recomendaciones que te da el resto, pues cada uno habla de su propia experiencia y gusto personal, tanto así que siempre que me piden recomendaciones de distorsiones, respondo lo mismo, un Sansam Classic o un Rat. Pero no necesariamente esa es la receta perfecta para ti. Yo te digo desde mi perspectiva y porque es lo que a mí me ha funcionado y que no necesariamente este equipo también será el mejor para ti. El mejor equipo para ti es el que te haga feliz tocándolo y que te brinde el sonido que buscas, pues incluso aportará a que tu creatividad crezca. Por eso, no te preocupes mucho en emular al pie de la letra el equipo de un músico que admires, sino más bien desarrolla tu propia firma y disfruta ese camino. Y por último, si estás empezando en el mundo de la guitarra y te gustan pedales famosos pero que tienen un costo elevado, siempre habrán alternativas, por ejemplo, de marcas como Mooer, que hacen clones de pedales de marcas reconocidas, pero por una fracción del precio del pedal original. O incluso, si sabes algo de electrónica, podrías armarte tu propio pedal, ya que en internet prácticamente están todos los esquemas de los pedales famosos, junto con la lista de los componentes necesarios. Si el video te sirvió, no olvides apoyar al canal suscribiéndote, dejando tu like y compartiendo con aquellos a los que creas que les pueda servir esta información. ¡Chao!